Bueno, ahora sí. Bienvenido Plauto, bienvenido colegas. Vamos con nuestro segundo encuentro del ciclo Una tesis doctoral en construcción. Y tenemos aquí a Plauto Cardoso, que está próximo a presentar ya su tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Y bueno, Plauto, todo tuyo. Muchísimas gracias, mi querido amigo Sebastián. Y sí, esta es una oportunidad no solo para después, para que nos podamos ahí volver al pasado y mirarnos en esta caminata hasta nuestro soñado título de doctor por la UBA. Pero quisiera, Quería perdón. decir que muy buena la imagen, porque en esa caminata, mi propósito como consejero de estudios, como amigo, como referente, es acompañarlos en esa caminata. Que no se sientan solos y que sientan que los profesores de la facultad estamos acompañándolos. Bueno, esto yo siento desde el principio, fuiste ahí parte fundamental hasta ahora, lo sabes, como mi consejero, y tener a Jorge como mi director y vos como mi codirector es yo me siento un privilegiado en un contexto de sueño. Eh, la relación, la elección del director, la relación con estos dos agentes claves es, yo casi que no es tan más importante que la tesis, pero es parte del proceso de construcción de la tesis. Porque, y ahí en este sentido, pero antes que arranque, me gustaría saludar a los colegas y creo que está Ana Clara, que es mi asistente de investigación acá en Brasil, entonces que le doy la bienvenida a todos, les doy la bienvenida a todos ahí y lo hago a su nombre, en la persona de Ana Clara, que es Está una... Héctor también, que es un colega del doctorado. Héctor está, Sí, Jaime, sí. Afonso, Amelia, Héctor está, bueno, fantástico, bienvenido, muchísimas gracias por la asistencia. Y bueno, la UBA, la elección, todo pasa, Sebastián, y ahí creo que antes de todo, la elección de la institución. Yo te cuento que yo hice una maestría y ahí, bueno, sabes que soy graduado en Letras y Derecho y yo hice estoy calificado de manera muy similar con especializado maestría y el camino hacia el doctorado en las dos carreras. Y yo cuando me fui a la Universidad de Brasilia para hacer una maestría en lingüística aplicada. Bueno, una gran universidad acá, pero honestamente nada cambió muy fuertemente en mi carrera en este sentido. Y ahí me fui a la Universidad de Sussex en Inglaterra para hacer una maestría en literatura inglesa, literatura postcolonial, ahí en esta, que es la número 44 del mundo, está siempre en el top 5 británico y en este momento, 96, estaba en el número 1 junto con Oxford, Cambridge y Leeds en este área. Y esto me marcó un antes y después. Y ahí me di cuenta que ponerme ahí ubicado en el centro de producción de conocimiento era fundamental. Y ahí todas mis elecciones tuvieron este paradigma en mente. Por esto elegí a la UBA, la primera facultad latinoamericana de Derecho, y ahí está entre las 50 primeros del mundo. ¿Y qué te da esto, además de este prestigio? Te da la posibilidad de estar frente a frente a profesores como vos, como Berchok, que producen conocimiento que sea relevante, que te va a impactar. Entonces la UBA me marca un antes y un después, como Sussex me marcó en mi mirada hacia literatura, la lingüística. La UBA me marcó un antes y un después hacia mi mirada hacia el derecho.
Entonces, ahí creo que la lección, esto no es un factor menor. Acá se suele decir que lo que importa es la dedicación del estudiante y no la repetición. Esto lo escucho muchísimo acá y me parece más que es una cosa para validar la existencia de instituciones que son absolutamente solamente negocios. Y acá tenemos miles de facultades de derecho. Entonces, yo creo que un alumno dedicado en un contexto donde se genera conocimiento efectivo, ahí sí tenemos una conjunción, un conjunto muy fuerte con posibilidades de éxito. Y bueno, lo que me gustaría contarles dónde estoy, cómo llegué hasta acá y los desafíos que tengo. Bueno, una vez ahí, yo arranco a fines de 2016, o sea, práctica octubre. Entonces me llevó ahí 3 años para 4 años, 2007, 8, 19, 3 años, 3 años y medio para concluir los módulos. Ya los concluí, ya fui admitido formalmente como doctorando y estoy en el proceso ahora de concluir, ajustar los detalles de mi proyecto de tesis para que lo pueda presentar y escribir, pero la tesis. Pero sabemos que esto no es, así lo dividimos casi que con un propósito pedagógico, porque eh, yo lo estoy haciendo casi que ya la tesis ya lo estoy escribiendo, es parte, aunque esté ajustando mi proyecto, estoy ajustando el proyecto a la medida que también ya arranqué en este proceso de escribir la tesis. Y ahí la tengo planeada para fines de 2022, o sea, 2 años más, 4 años para los módulos y 2 años para escribir la tesis, 6 años al total. Quiero hacer un punto ahí, Plauto. Perdón, ¿eh? Porque me pediste que sea un Sí, diálogo, ¿no? Por eso te quiero interrumpir en esto. ¿Qué impresión te dieron los módulos? Y Alfonso y Héctor también están, ¿no?, en el mismo trayecto. ¿Hubo algún módulo que te haya impactado especialmente o algún curso que te haya impactado especialmente como para terminar de definir el rumbo de tu proyecto de tesis? de esto iba a hablar, Ah, porque perfecto. y ahí son modelos distintos, los modelos que tenemos acá en Brasil y un modelo anglosajón. Y acá te pide que llegues ya con un proyecto listo, que claro, vas a tirar a la basura porque es solamente un requisito formal. Ahí te aprobas y arrancas con las disciplinas. Y ahí te das cuenta que tus intereses cambiaron muchísimo y que tu proyecto ya es anacrónico y para nada te sirve y ahí lo rehace de nuevo. Me encanta esto de hacer los módulos para que puedas pensar y caminar con profundidad. La elección del tema, una vez que hayas elegido la institución, ahí tenés adelante 2 elecciones que van a ser definitivas para tu éxito en el proyecto. La elección del tema y la elección del director. Ahí entran los módulos, porque el curso del profesor Berchok me marcó de una manera profunda y así conocí también el trabajo de uno de sus más brillantes discípulos, nuestro querido profesor Sebastián Sankari, porque una buena parte, 3 o 4 libros que han escrito juntos, ahí tuve la oportunidad de conocer este tipo de trabajo. Me preocupaba muchísimo que una gran parte de la producción, y esto era un incómodo, y esto es parte del proceso de elección, esta angustia, este incómodo, este conflicto casi que interno, uh,
que me preocupaba que los análisis sobre el Poder Judicial, en especial el accionar de la Corte Cumbre, este es mi tema, mi objeto de análisis, el Supremo Tribunal Federal, acá en Brasil, eran análisis muy ideológicas, muy filosóficas, y poco se veía de un trabajo más empírico. Acá hay una generación nueva con grandes trabajos empíricos, pero esto aún es una parte muy minoritaria, una excepción aún. Y lo que vi en el curso del profesor Bertrock fue este encuentro con un profesor que se manejaba con herramientas de las ciencias sociales, con trabajos de raíces politológicas, pero trabajos cuantitativos, empíricos, descriptivos, interpretativos. Y esto ahí me encontré, esto fue como que una luz se encendió en mi cabeza y ahí estaba, ahí ya había encontrado mi camino, había encontrado mis herramientas y potencialmente mi director de tesis, que sí se concretó como tal. Pero ahí te queda con el tema, porque... Me detengo ahí. El tema de, vos decís, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de cuando he ido a hacer estudios de posgrado a Toledo, España. Uno se contacta con los referentes, con los referentes académicos, con los distintos profesores y profesoras que va teniendo, pero no es tan fácil llegar a tener un acceso directo con alguien que uno considera, por ejemplo, un gran referente, y vos nos dijiste, bueno, y ya está, me contacté y tuve la suerte. No, no es una cuestión de suerte, Plauto, no No. seas humilde. Esto también es para todos, ¿no? Porque a veces, digamos, yo creo que hay una correspondencia entre la seriedad con la que uno trabaja, uno como doctorando, como alumno, la seriedad que transmite, la profundidad de la dedicación, digamos, al proyecto académico, hace que de la otra parte haya ganas, digamos, y que sea un honor, de alguna manera, dirigir a alguien como Plauto, por ejemplo, o como María Elena el otro día, o como cualquiera de ustedes que sí están dedicados. Suele suceder en algunas ocasiones que algunos doctorandos, de buenas a primeras, dicen, ah, ¿qué tal? Soy Sebastián Santari. ¿Querría ser mi director de tesis? Bueno, a ver, muéstreme su proyecto, qué tiene trabajado, bueno, un poco sus antecedentes, a ver si estoy en condiciones de dirigirlo o no. No sé Y cómo ves claro, esto, Auto. no, sí, y claro, O sea, no es una completamente, suerte que Berchol te dirija, no, es consecuencia de todo tu trabajo y de tu dedicación al proyecto seguro, académico. seguro. Y de hecho, él suele decir que la, la reputación de un director y la calidad de un director como académico también se mide por la calidad de sus alumnos que orienta. Y estoy de acuerdo, claro, esta es una elección conjunta en este sentido. Y además me puso a teste, me invitó para colaborar en sus disciplinas. Yo me quedé por 7 meses, lo sabes, en la Argentina, y hasta hoy colaboramos juntos, como colaboro con vos en tus disciplinas, tanto en la UBA como en la Universidad de Palermo. Accionar conjunto, enseñar conjunto, colaborar, nos no solamente tiende las puentes que son absolutamente necesarias, porque esta comunicación tiene que ser fluida y constante. No te puede irse de Buenos Aires tras construir todos los puentes y ahí desaparecer por meses o por años. No, yo antes de la pandemia me iba a la Argentina como que 8 veces al año. En la semana pasada estaba 2 veces, estaba en el colegio de abogados, en el Instituto de Derecho Administrativo, estaba en La Plata, en la Universidad del Este. O sea, además de Tour Inner Circle,
es natural que también ahí amplíe tu rol de conexiones para que puedas seguir testeando tus hipótesis, tus posibles conclusiones para tus interrogantes, para la solución de este conflicto. Y ahí entonces hablaba de la elección del tema, ya teniendo ahí la institución, la buena suerte en este sentido de un laburo intenso que encontró, que tuve la buena suerte de conocer a los actores que iban a ser fundamentales en esta caminata, que su esposa y el profesor Berchok. Y ahí el tema. Bueno, yo tenía un macro tema de interés. Yo tenía algunas interrogantes, pero ahí también tomo la palabra del profesor Berchok en este sentido porque me fue fundamental. Y suele decir, y me decía constantemente, Plauto, tu tema, vas a casarte con él. Esto no va a ser una unión temporaria. Tiene que ser algo que, porque vas a salir a correr y a hacer footing, como se suele decir en la Argentina, y esto te va a estar ahí dando vueltas en la cabeza. Te vas a duchar y te vas a quedar pensando en te vas a acostar en tu cama y esto estás ahí contigo. O sea, es un casamiento y un casamiento no solo durante este proceso, pero después vas a ser un experto en este tema, te van a invitar por quizás por lo menos 5, 10 años, quizás una década vas a vivir de esto o toda tu vida. Entonces, el tema primeramente tiene que ser algo que te gusta. Según te guste, segunda cosa, es estar cercano, está seguramente en tu biblioteca, está ahí al lado de tu cama, está en la cabecera. No lo busque afuera, lo busque en tu mundo. Y así esto fue fundamental, porque mientras y este armado, Sebastián, de los módulos de la UBA me fue fundamental, junto con un juramento, un compromiso que yo hice conmigo mismo. Yo me prometí a mí mismo, desde el módulo 1, que yo iba a publicar el 2/3 de mis trabajos. Y no estoy hablando solamente de publicar algo que me enorgullecese, o sea, algo que pudiese ser académicamente relevante. Y ahí, de esta manera, fui con este compromiso individual, frente a la orientación de académicos serios y con quien tenía una relación de respeto y admiración mutua. Aí fui construindo meu próprio tema, casi que o tema me encontrou de alguma maneira, porque já aí, leyendo tus trabalhos sobre o accionar de uma Corte Suprema, a participação popular através, por exemplo, de audiências públicas, o controle de constitucionalidade e a independência da Corte, de Cortes Supremas, frente a los otros poderes del Estado, las obras conjuntas y individuales tuyas y del profesor Berchok. Tu propio trabajo de tesis, tu propia tesis también me influenció muchísimo. O sea, así fui construyendo este tema hasta que me quedé con este análisis de la Judicial Review por el Supremo Tribunal Federal brasileño y esta alegada, esta presunta, a dificultad contramayoritaria. Y la pregunta madre es, ¿en qué grado la Corte Cumbre del Sistema Judicial brasileño ha juzgado de manera contramayoritaria en el ejercicio del control de constitucionalidad? Bueno. Recomiendo especialmente, Plauto, que veas una entrevista que yo subí ayer a mi canal con un juez, un desembargador aquí de Argentina, que es excelente, es profesor de la UBA también, y reflexiona sobre estas cuestiones. El carácter contramayoritario, la presión de los medios,
el rol del juez en controversias de alta resonancia política. Lo tienes ahí en mi canal. Perdón, Bueno, ¿eh? Entonces fantástico. decías que esa era tu pregunta. ¿Tu pregunta la Sí, encontraste cuándo? La pregunta de investigación. y ya la encontré ahí alrededor del módulo 3 y tanto que yo hice el módulo 4 cuando ya había sido aprobado como doctorando formalmente, porque ya lo tenía. El módulo 4 me llegó para profundizar mi debate, no para darme el camino. Ahí, entonces ya tenía mi tema y lo interesante ahora era este diálogo con mis directores, porque en un contexto en el cual se produce más filosofía que ciencia, y estoy hablando del contexto de la academia brasileña ahí que produce ciencia, o por lo menos lo intenta en el contexto del derecho. En un contexto donde se produce obras y artículos que son más de opinión, muy cargados ideológicamente y con pocos datos, es muy fácil, especialmente cuando estás ahí buscando tu bibliografía. Tenés tu conflicto, tenés tu objeto, ya estás con tu pregunta madre y tenés algunas hipótesis para contestar esta pregunta madre que quizás la vas a comprobar o rechazar en este camino de escribir la tesis. Ahí, Sebastián, la continuidad de este contacto es fundamental, porque ahí corres el riesgo de, si te alejas mucho de tu madre nutricia, a, de la UBA, de este contexto de pensar el derecho de una manera muy empírica. Ahí, claro, no estoy hablando de toda la Facultad de Derecho, pero de tus directores, te corres el riesgo de no darte cuenta que de tu propio contexto. Por ejemplo, bueno, si estoy tratando de decir que la Corte Suprema brasileña no falla de manera contramayoritaria y quizás falle de manera en sincronía con el poder dominante. Esto parece lindo, pero ¿qué es fallar de manera contramayoritaria? Estas categorías conflictivas tienen que estar desagregadas. ¿Qué es el poder dominante? Son las mismas cosas. Este es un riesgo, un equívoco que se repite cada vez, aunque se tenga la intención de hacer una pesquisa, una investigación empírica. Otro problema es cómo no se tienen tantos trabajos empíricos relevantes de relieve sobre este tema. No es, y ahí lo veo muchísimo, gente que hace trabajos que son interesantes, pero cuando chequeas las fuentes, son fuentes que no son empíricas, no son trabajos empíricos, son trabajos de opinión. Y esto, claro, ahí ya construye todo con una contradicción muy fuerte en el seno de tu edificio. Entonces, tener en cuenta que este contacto es fundamental para evitar equívocos clásicos de intentar hacer algo empírico que parece empírico, pero es empírico sin profundidad, porque te quedas ahí con vacíos grandes que te pueden ahí provocar algunos problemitas cuando te llegue ese momento de defender tu Bueno, tesis yo frente al tribunal de tesis. estoy próximo a publicar un trabajo sobre metodología aplicada y he analizado esa cuestión y lo he discutido también con Jorge Berchol. Yo creo que tenemos que tener un punto medio, ¿no? Entre digamos, la dogmática jurídica, la filosofía política, la filosofía de las instituciones,
que puede ir cambiando de acuerdo a determinados escenarios, pero que siempre existen los valores, los propósitos, los intereses, y lo empírico tomado como, bueno, producción concreta, ¿no? Políticas públicas. De un lado tenemos un trabajo estadístico, sin ningún revestimiento axiológico, y del otro lado lo que vos decís, pura opinión. Y yo creo que vos, Plauto, estás en condiciones excelentes para encontrar el justo medio, ¿no? Porque tiene Sí, que haber estoy, una... Se nos va a pedir, a ustedes les van a pedir, los jurados, una reflexión jurídica, porque esta es una tesis jurídica. Tiene que haber una seguramente, reflexión, valoraciones. seguramente, porque los datos crudos también son muy peligrosos. Por ejemplo, la simple decretación o anulación de normas decretadas inconstitucionales por la Corte Constitucional no quiere decir que está fallando de manera contramayoritaria. ¿Qué artículos de la Constitución fueron decretados inconstitucionales? ¿Qué normas, qué valores constitucionales estaban ahí siendo confrontados? O sea, acá primeramente tenemos un problema de falta de datos. En mi caso, que quiero analizar todos los fallos desde 1988 hasta 2020 de nuestra Corte Cumbre en su accionar constitucional, todos los fallos en los cuales Pero los es fundamentos importante que están vos puedas, ligados. sí, pero es importante que puedas analizar cuál es la filosofía política, la dogmática jurídica que guía a la Corte en ese periodo. No lo descuides eso, Plauto. No, sí, claramente. Y ahí por esto me intereso por el accionar de la Corte. ¿Por qué cambia? ¿Qué provocó los cambios en su mirada en la jurisprudencia de la Corte? ¿Por qué fallaba de una manera? ¿Por qué está fallando de otra manera? Y además, si con la constitución de la Corte no se cambió, son los mismos ministros que provoca los cambios de jurisprudencia. Pero claro, mi recorte fundamental son los fallos en cujas ratio decidente están argumentos sobre la dificultad contramayoritaria. Y ahí quiero comprender si realmente qué es fallar, Sebastián, contramayoritariamente en un país con dimensiones constitucionales como Brasil. La defensa de derechos fundamentales requiere una acción contramayoritaria y la anulación de una norma que fue emitida por una legislatura anterior significa necesariamente fallar de manera mayoritaria o contramayoritaria. ¿Qué es contramayoritario? ¿Contra qué? Mayoritario, ¿qué son mayorías? ¿Se puede hablar de mayorías en un contexto de fragmentación tan fuerte políticas que son no solamente frutos de nuestro contexto actual, pero de nuestras elecciones constitucionales en 1988? O sea, que es, muy bienvenido Flavio, mi querido. Flavio es yo soy director de su tesis, un querido alumno, un abogado también brillante que hace parte de mi equipo. Y en este momento, cuando uno ve Sebastián, el embate entre el Ejecutivo y el STF, uno piensa que es una corte que falla de manera, en su gran parte, contramayoritaria. Pero lo que se tiene en este momento es un contexto político muy cargado y muy particular. Tenemos un gobierno conservador y una constitución que es progresista, y una corte que está a cargo, se autotitula guardián de la constitución, que se nombró Constitución Ciudadana. O sea, está a cargo de proteger los valores constitucionales de una constitución que sale, como la constitución sudafricana tras el régimen del apartheid, como la constitución indiana tras la colonización, sale de un momento muy autoritario y sale con un proyecto, un sueño de nación muy libertador.
y centrada en la defensa de valores, de derechos individuales, como la Constitución, inspirada en la Constitución alemana de 1949. Bueno, este es el sistema de valores que esta Corte está a cargo de defender. Y en un contexto de un ejecutivo muy fuerte, con este hiperpresidencialismo que solimos tener en nuestros países latinoamericanos, que es muy conservador, y una corte que está a cargo de defender valores que no son conservadores, claro que hay un embate. Pero esto no quiere decir que la corte falle en sintonía o de manera antagónica al poder dominante. Lauto, te Mi quiero impresión, preguntar. Sí, 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 terminá y después te hago una pregunta. ya lo concluyo. Concluyo. Mi impresión, por ejemplo, es que como Thomas Marshall, en el más largo estudio que ahí conocemos sobre el accionar de Cortes Supremas, que cuando analiza todos los fallos de la Corte Suprema norteamericana entre mediados de 1930 a mediados de 1980, llegó a la conclusión, esto para el espanto de la comunidad académica y de los juristas norteamericanos, a la conclusión que en más del 60%, o sea, mayoritariamente, la Corte Suprema norteamericana fallaba de manera mayoritaria, en sintonía con el poder dominante. ¿Podés repetir el trabajo que estás citando para los colegas? Thomas Marshall, un Sí, larguísimo estudio sobre, ahí te envío el sí, 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 sí. título completo, Thomas Marshall, uh, y analiza el accionar de la Corte Suprema norteamericana durante 50 años y llegó a esta conclusión, que la Corte, y lo interesante es que cuando fallaba en aparentemente contra mayoritariamente, lo hacía en los momentos de cambio de poder político. O sea, estaba en sí, exactamente. Esto me parece que mi conclusión va a ser una conclusión interesante. La diferencia es que, primeramente, me faltan datos acá porque no tenemos análisis de tantos fallos. 50 años de análisis de Thomas Marshall, ahí Y que yo lo analiza cito en mi tesis, lo cito en un par de oportunidades cuando hablo de la construcción de la ciudadanía y derechos ciudadanos. No exactamente, sabía que él y tenía un estudio sobre la Corte Suprema. sí, y creo que es el más largo que por lo menos yo conozco en este tema, pero analiza como que 100 sentencias. Acá estamos hablando de 100.000 sentencias, fallos por año, pero yo estoy preocupado con las que se justifican como contramayoritarias. Y mi sospecha muy fuerte es que este accionar presunto contramayoritario es solamente parte de un discurso y no de una praxis efectiva de la Corte Constitucional. Y esto me queda claro, Sebastián, porque el STF cambia muchísimo de un accionar muy ahí en los primeros años tras la redemocratización del país, un accionar más discreto, estaba ahí muy preocupado con cuestiones inflacionarias, un proceso muy fuerte de desestatización, hasta que llega ao poder un partido con una agenda social muy fuerte, muy ligada a los valores constitucionales más profundos. Y ahí la Corte, que ya no estaba tan preocupada en decir al país cómo accionaba ella mismo, cómo eran las reglas, la mens leges, ahí la intención del legislador originario, cuando esto ya estaba más o menos establecido, fue llamada a dar un sello de legitimidad, de legalidad a políticas públicas. Ahí se empieza de manera muy interesante el debate. Vemos, por ejemplo, cómo salió ahora el expresidente, tenemos un nuevo presidente y el último que acaba de salir, a cada 2 años, ahí, acá cambiamos el mandato del presidente de nuestra Corte de la Nación brasileña superior, de 2 años solamente. Salió y, bueno,
un discurso muy político en el cual afirma que en ningún momento vio nada de antidemocrático en el accionar del presidente de la República. Y ahí le da un sello de legitimidad a un contexto muy cuestionable. Pero esto acaba siendo mucho el papel que está desempeñando esta corte, pero esto no salió de la nada, esto fue un proceso de construcción y esto es lo que me interesa. ¿Por qué accionaba de manera tan discreta? Y después, ahí tenemos un marco temporal, 2004 nos llega acá, llega al país el Estado de Cises, a través de una enmienda constitucional 45 de 2004, y muy distinto del contexto argentino. Acá tenemos el doble control de constitucionalidad en concreto y en abstracto, pero no, las decisiones de la Corte ahora son vinculantes, no son solamente informativas. Y este rol que empieza a ser empoderada por el concepto por la llegada del Estado de Cises, uh, es un rol distinto. 3 años después de esta enmienda, en el 2007, cuando una clase de funcionarios públicos estaba angustiada, muy y con razón, que la Constitución les prometía el derecho a la huelga y no lo tenían reglamentado, la Corte Constitucional no solo decreta la omisión legislativa, como también generalmente antes, como haría? Daría un plazo al Congreso para legislar. No, en este momento, 2007, marca un antes y un después. Ahí reconoce la omisión, da un plazo para que legisle, pero mientras estaba la omisión, eligió qué ley sería aplicada a los funcionarios públicos para que ejercesen su derecho constitucional a la huelga. Esto dejó el mundo político, los tomó de sorpresa. Salimos de este momento hasta al punto del año pasado que la Corte legisle en materia criminal por analogía y criminalice la homofobia. Está bueno que se criminalice la homofobia, pero me parece que la Constitución sugiere, requiere ley en estricto senso, y sería mejor que fuera de esta manera. O sea, sale en el comienzo de la redemocratización de una corte discreta, con accionar discreto, preocupada en establecer el juego, las reglas de juego político, a una corte 30 años después que legisla de manera positiva. Y en materias de políticas públicas decide a veces, como en el 2015, con la decretación del estado de cosas inconstitucional, un instituto del derecho colombiano fruto de la sentencia T-153 de tutela de 1998, que se usa por la primera vez en Brasil, pero ¿para qué? Para nada, con un resultado absolutamente vacío. Pero este accionar tan protagonista es lo que me interesa, pero más que todo las obras, las tuyas y las del profesor Berchoc me fueron muy importantes para ver y poder comprender lo que realmente me sería necesario para contestar, no con mi opinión, pero con datos, y no solamente los datos crudos, pero poder hacer sentido de estos datos y llegar a una conclusión que mis pares científicos alrededor del mundo puedan, quisiera discordar, pero reconocer como ciencia. Esto me ha dado los ¿Cómo módulos. estás construyendo tu marco teórico, Plauto? Ahora, aquí y ahora. ¿Lo seguís construyendo? ¿Seguís incorporando autores, abrevando de fuentes digitales, escuchando conferencias? ¿O ya lo Yo, tenés cerrado? no. Yo creo que honestamente no se puede tenerlo cerrado. Esto es una imposibilidad fáctica, y uno tiene que dejar las ventanas abiertas. Y lo interesante es que mi bibliografía
se está disminuyendo y al mismo tiempo se está quedando más enfocada, porque lo que agrego más por sugerencia del profesor Berchok o porque resultan de mi propia investigación, son cada vez más enfocadas y entonces es una parte natural de delimitar con racionalidad exactamente tu tema. No sé si los colegas quieren hacer alguna observación. Ahí les habilito Tenemos aquí a Micaela Capuchino, que la conoces, es traductora Claro. pública, Hola. brillante, brillante colaboradora, que siempre le pido que me acompañe. A ver, pueden activar micrófono ya. Sí, sí, sí. Reactive el micrófono ya, Alfonso. Buenos, buenos días, profe. Habla con Héctor. Ah, Héctor, perdón, porque había levantado. Sí, Héctor, adelante, adelante. Profe, buenos días, Plauto, compañeros. Interesante exposición, sobre todo porque nos ilustra mucho acerca de los retos que estamos abordando. Y bueno, una pregunta, Plauto. Eh, digamos, el ámbito de la investigación solamente se supedita al contexto brasileño, a la corte brasileña, o aborda algún aspecto del contexto jurídico argentino. Bueno, ahí estoy. Hola Héctor, gracias por tu pregunta. No, yo utilizo este trabajo del profesor Berchok como mi paradigma y también un otro suyo que es una continuación del mismo trabajo. Y en este sentido, mi doctrina es mayoritariamente argentina, fundamentalmente la doctrina dura, Sankari, Berchok, y claro, hay más, Gargarella, Vitar, hay otros más, Ferrer, de la UBA y de la Argentina que uso, pero sí analizo y comparo a veces el accionar de la Corte Argentina con el accionar de la Corte brasileña. Te doy un ejemplo muy rápidamente. Me encantó, y ahí, claro, nunca estoy preocupado con política partidaria, me preocupo con políticas públicas y con instituciones, esto ya lo sabes. Pero me encantó esta acción declarativa de constitucionalidad que impulsó la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y porque para mí es interesante, porque utiliza un instrumento procesal que no existe en la Argentina y golpea la puerta de una corte que no tiene prerrogativas para juzgar a lo que le estaba pidiendo que juzgase. Y ahí es interesante porque no estamos hablando de un control de constitucionalidad, estamos hablando de una construcción de constitucionalidad de una manera muy interesante. Ahí para mí se inaugura el control en abstracto de constitucionalidad en la Argentina. ¿Qué hizo la Corte? La Corte podría haber rechazado de plano como lo sugirió el fiscal general. Muy clásicamente, una opinión clásica, no tiene la competencia, este instrumento no es adecuado y todo lo que esperábamos del fiscal general. ¿Qué hizo la Corte? Conoce, recibe, pero no juzga, pero en su ratio decidente, en parte de su óptica dicta, omite su opinión en un momento político muy importante. Y esto me pareció absolutamente fantástico. Entonces, sí lo comparo especialmente con la Argentina. A veces con la Colombia. Estos son mis dos paradigmas, con la Corte Constitucional colombiana, la Argentina, que es mi principal paradigma, pero la parte nuclear más importante de mi doctrina no viene de Brasil, viene de la Argentina. Gracias, profesor. Plauto, disculpa
insistir en la pregunta en cuanto a los instrumentos que has conseguido para construir la tesis. O sea, autores, jurisprudencias, doctrinas, ¿qué otros instrumentos, de qué otros instrumentos te has servido para construir la tesis? Básicamente, el relieve de datos que están disponibles en la página web de la Corte Cumbre del STF, del Supremo Tribunal Federal. O sea, la jurisprudencia de la Corte es mi materia prima. La manera como caminar en un estudio que es empírico, cualitativo, pero al mismo tiempo es interpretativo, porque yo tengo que omitir una opinión al final. Esto me viene de la estructura del trabajo del profesor Berchok y del profesor Sebastián Zancari. O sea, yo en términos de abordaje no estoy haciendo nada de nuevo. Estoy siguiendo muy claramente, muy fuertemente los propios pasos. Esto es la tesis doctoral del profesor Berchok. Yo estoy siguiendo una estructura y para esto sirve los trabajos doctorales para también servir de base para otros trabajos. O sea, en términos del formato, Afonso, no tiene nada de nuevo. Quizás la cantidad, pero esto no es innovador. Lo innovador es lo innovador es mi tema y mi hipótesis, mis hipótesis. Y ahí la manera como interpreto la doctrina brasileña y la doctrina argentina. O sea tus hipótesis son que no falla de manera contramayoritaria. El Supremo Tribunal Federal no falla de manera contramayoritaria. Si por contramayoritaria entendemos en contra de las decisiones de gobierno. Por contramayoritaria entendemos por mayoritario entendemos está alineado con el Ejecutivo y el Congreso electo de turno. Esto claro. Que está en este momento, en cada momento político. Esta es de manera general la definición de mayoritaria y contramayoritaria en este sentido. O sea, que falla de manera sistémica, diríamos. Que falla para dar legitimidad a las políticas públicas del Congreso y del y del Ejecutivo. Pero si vos acá preguntar a cualquier profesor Berchok y del profesor Zancari, la opinión de la jurista alemán Elisabeth Neumann es su teoría de la espiral del silencio. Y, o sea, encuestas de opiniones pueden ser estadísticamente muy sólidas, pero absolutamente equivocadas en sus conclusiones porque no captan la real voluntad de la minoría que se esconde bajo esta expectativa de que sean minoría y no emiten sus propias opiniones en un contexto, por ejemplo, acá en el caso del aborto. Yo honestamente dudo muchísimo que el país esté tan mayoritariamente en contra del aborto. Pero esto suele salir a la luz de esta manera, como el 70%, 60%, ahora ya encuestas del 52%, cada vez más reducidas el apoyo, la gente que está en contra del aborto. Pero, ¿qué números son? ¿Y opinión pública? ¿Opinión de quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De los negros, los pobres, la población LGBT? Las desagregaciones no están tan claras. Me llegan encuestas en los medios, Afonso, por ejemplo, el 42% de la población desconfía del STF. Ahí vas a ver que se tomaron 1.000 personas en municipios aislados, municipios que ni siquiera tienen canales televisivos. ¿Quién son esta gente? ¿Están calificadas conocen el accionar del STF? ¿Están calificadas para emitir una opinión? ¿Qué opinión es esta? Cuando te vas ahí a buscar, te ves que
es casi que una fake news de medios muy conocidos, muy serios, pero que no cuestionan más lo que están haciendo, que no se dan cuenta que tiene una agenda política, se dan cuenta de su agenda política, pero están utilizando las encuestas para emitir opiniones que son opiniones que les interesan. No son opiniones, las menciono, las justifico, más justifico. ¿Por qué no las uso que las uso? De manera general, uso la jurisprudencia, la doctrina, o sea, datos, 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 y justifico cómo los estoy tratando. Más Claudio, ¿y entrevistas has pensado hacer? Eso iba a preguntar. ¿Y porque para yo qué? Te cuento mi experiencia aquí ahora. No sé si ustedes, bueno, están siguiendo mi canal que estamos haciendo con otro profesor. Entrevistas a convencionales constituyentes aquí de Argentina. No sé si han visto alguna de ellas. Y a mí me está resultando una experiencia fantástica. Porque primero, me obliga a estudiar muchísimo para preparar la entrevista. Tener contacto con los protagonistas directamente, un contacto directo, no por fuentes de datos secundarias, por libros, por referencias, por relatos periodísticos, sino directamente. Y después, cuando uno tiene el material, poder procesarlo, ¿no? Ver, digamos, generar conocimiento original, porque todo lo que se dice allí es un conocimiento original, claro. Digamos. Conmigo están aprendiendo los que escuchan la conferencia, en muchos casos hay datos novedosos, y es fantástico esto, Plauto. Yo creo que deberías probar ese camino. Bueno, como estoy tratando de un mar de fallos y decisiones en un periodo de 30 años, un periodo históricamente irrelevante, a mí me parece en este momento, por lo menos de mi caminata, me parece difícil agregar opiniones, por más calificadas que sean en este momento. No, muy bueno escucharlos y las opiniones y el aporte del trabajo de Plauto es muy importante para ir pues afinando cosas de lo que estamos trabajando. Muy importante. De todas maneras, yo estoy pendiente también de que estoy trabajando la parte del plan, de adaptarlo esa parte del derecho comparado argentino por el trabajo que estoy realizando, que tiene una base colombiana, pero que he encontrado cosas buenas y que va a quedar, pues espero en los próximos días, que ya quede prácticamente el plan con esa parte importante del derecho comparado argentino que he estado descubriendo y mirando y encontrando cosas muy valiosas a partir de toda la parte constitucional del profesor Gargarella. Y me interesa también, estoy mirando también de todo, de otros constitucionalistas argentinos para adaptar el trabajo a lo que vamos logrando. Nada es fácil en la vida, todo tiene su dificultad, pero ahí vamos avanzando. Fantástico. Me quedo pendiente acá para lo que sea también, mi querido amigo. Bueno. Tenemos una reunión. Gracias, Plauto.